Aquella tarde de octubre. El sol entraba a raudales por las ventanas del ático en Malasaña, iluminando el suelo de parquet como si nada hubiera pasado. Laura estaba de pie en medio del salón, con el móvil en la mano, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Es solo un amigo. Javier. ¿Te lo juro?, dijo con la voz rota. Yo la miré desde el sofá, sin mover un músculo. 10 años de matrimonio. 2 hijas pequeñas durmiendo en la habitación contigua. Y ella había decidido que valía la pena arriesgarlo todo por unas noches en un hotel del centro con un compañero de la agencia. No grité. No la golpeé. Solo pregunté, con voz plana, ¿cuántas veces? Ella balbuceó un número. Luego otro más alto. Cada confesión era un clavo más en el ataúd de lo que habíamos sido. Al final, se derrumbó en el suelo, suplicando perdón. Yo me levanté. Fui a la cocina. Preparé un café como si fuera un día cualquiera. No pasa nada, le dije. Podemos superarlo. Mentí con tanta naturalidad que hasta yo me sorprendí. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. No era el dolor clásico de los cuernos. Ese que te hace llorar en la ducha o emborracharte en un bar de Chueca. Era algo más frío. Más calculado. Me di cuenta de que el amor no había muerto de golpe, se había congelado. Y en ese hielo, empecé a ver con claridad meridiana, la gente como Laura no cambia porque se arrepiente. Cambia cuando pierde algo que valora más que su impulsividad. Los días siguientes fueron una representación perfecta. Llevé a las niñas al colegio. Trabajé desde casa como arquitecto freelance. Cenamos juntos. Ella intentaba tocarme, besarme, recuperar la intimidad. Yo respondía con sonrisas educadas. Excusas suaves, estoy cansado. ¿Mañana? Veía como su culpa la carcomía. Como buscaba en mis ojos una señal de perdón real. Pero yo ya había empezado a observar. A anotar mentalmente sus horarios. Sus contraseñas olvidadas en el ordenador compartido. Los nombres que mencionaba de pasada. Madrid seguía su ritmo fuera, el tráfico en Gran Vía. Los turistas en Sol. El olor a churros en San Ginés. Yo caminaba por Retiro los fines de semana. Solo. Fingiendo leer un libro mientras repasaba los mensajes que había visto en su teléfono cuando ella se duchaba. Él se llamaba Marcos. Un creativo de 30 y tantos. Divorciado. Con un piso en Lavapiés y una vida aparentemente libre. Laura lo describía como divertido. Espontáneo. Yo lo investigué en LinkedIn. En Instagram. Fotos de viajes. De fiestas. De sonrisas fáciles. Nada extraordinario. Solo un hombre que había visto una oportunidad y la había tomado. No sentí rabia inmediata. Sentí cansancio. El cansancio de quien se da cuenta de que la lealtad es un lujo que no todos pueden permitirse. Y empecé a preguntarme, ¿por qué seguir fingiendo que esto podía arreglarse? ¿Por las niñas? ¿Por la hipoteca? ¿Por la opinión de mis padres en Valencia? Que aún creían en él hasta que la muerte os separe. Una noche, mientras Laura dormía, me quedé mirando el techo. Recordé la frase de mi abuelo. Un hombre curtido por la guerra, el silencio no salva a nadie. Hijo, solo retrasa lo inevitable. Y supe que tenía razón. Imaginé contárselo todo a sus padres. A sus amigos. Ver cómo su mundo se desmoronaba. Pero eso sería demasiado burdo. Demasiado rápido. No. Quería algo más sutil. Algo que doliera en el tiempo.
Como el goteo constante que perfora la piedra. El invierno llegó a Madrid con su viento cortante del norte. Y yo seguía en la misma rutina. Desayunos familiares. Besos en la mejilla. Te quiero susurrados por Laura como quien lanza un anzuelo. Ella estaba desesperada por recuperar la normalidad. Por borrar la mancha. Yo la dejaba intentarlo. Era parte del proceso. Empecé a trabajar más horas. Proyectos nuevos en el estudio. Reuniones en el centro. En realidad, pasaba tiempo en cafés de tribunal. Con el portátil abierto. Investigando. Descubrí que Marcos tenía deudas, un préstamo pendiente por el divorcio. Facturas acumuladas. Nada grave. Pero suficiente para ser vulnerable. Laura seguía viéndolo. Aunque menos. Mensajes esporádicos. Alguna llamada rápida desde el trabajo. Yo lo sabía porque había instalado un software en su teléfono, nada ilegal. Solo una app de control parental que ella misma había aceptado para las niñas. Me sentía sucio al principio. Invadir su privacidad era traicionar la poca confianza que quedaba. Pero luego pensé, ella lo había hecho primero. Y peor. Al menos yo no buscaba placer, buscaba equilibrio. Una tarde. Caminé por las calles de Lavapiés. Multicultural y caótica. Hasta el portal de Marcos. Lo vi salir, alto. Desaliñado. Con esa arrogancia de quien se cree invencible porque ha conquistado a la mujer de otro. No lo seguí. Solo memoricé su rutina. Salía a correr por el Manzanares los martes. Tomaba cañas en un bar de Antón Martín los jueves. En casa. Laura empezó terapia. Para entender por qué lo hice. Me dijo. Yo asentí. Apoyé la idea. Incluso pagué las sesiones. En realidad. Quería que hablara. Que se abriera. Cuanto más confesara a la terapeuta, más material tendría yo si algún día necesitaba usarlo. Las niñas notaban algo. La mayor. Sofía. De 8 años. Preguntaba por qué papá estaba triste. Yo las abrazaba más fuerte. Les prometía viajes a la sierra. Eran lo único puro en todo esto. Pero incluso con ellas. Sentía una distancia creciente. ¿Cómo educarlas en la lealtad si su madre la había pisoteado? Una noche. Laura intentó seducirme de nuevo. Se puso ese camisón que sabía que me gustaba. Se acercó en la cama. Respondí mecánicamente. Como un autómata. Ella lo notó. Se frustró. ¿Cuándo vas a perdonarme de verdad? ¿Javier? La miré a los ojos, estoy intentándolo. Mentira. Ya no intentaba perdonar. Intentaba entender hasta dónde podía llegar el ser humano sin romperse del todo. Empecé a manipular pequeñas cosas. Dejé que viera mensajes falsos en mi teléfono de una compañera de trabajo. Solo para ver su reacción. Celos. Culpa. Inseguridad. Se volvió más atenta. Más posesiva. Irónico, ahora era ella la que vigilaba. Marcos le escribió proponiendo verse. Ella dudó. Pero aceptó un café para cerrar. Yo lo supe al instante. No la detuve. Fui yo quien sugirió que saliera más con amigos. ¿Para qué respiraras? Quería que se enredara más. Que cometiera errores visibles. El café se convirtió en cena. Ella llegó tarde a casa. Oliendo a vino. Solo hablamos. Dijo. Yo sonreí, me alegro. Por dentro. Anoté, paso 1 completado. Ella seguía pensando que podía controlar el daño.
Yo sabía que no. Madrid nevó poco esa Navidad. Pero el frío calaba igual. Paseamos en familia por Cibeles. Luces everywhere. Laura cogida de mi brazo. Fingiendo felicidad. Yo pensaba en cómo todo era una fachada. Como las calles decoradas que esconden la suciedad diaria. Me pregunté si aún la amaba. La respuesta era no. Pero tampoco odiaba. Era algo peor, indiferencia calculada. Y eso me aterrorizaba un poco. ¿Quién era yo ahora? La primavera trajo alergias y claridad. Laura había cortado con Marcos. O eso creía ella. En realidad. Él la presionaba. Y ella cedía a mensajes. A llamadas. Yo tenía pruebas, capturas. Grabaciones de voz. Suficiente para destruirla en un divorcio. Pero no era eso lo que quería. Quería que se destruyera sola. Empecé la fase activa. Contacté anónimamente con la exmujer de Marcos. Un email desde una cuenta falsa. Sugiriendo que él volvía a las andadas. Ella respondió furiosa. Compartió detalles de su infidelidad pasada. Perfecto. Sembré duda. Luego. En el trabajo de Laura, una agencia de publicidad en Chamberí. Envié un sobre anónimo a Recursos Humanos, impresiones de mensajes comprometedores. Sin nombres explícitos pero suficientes para insinuar. No acusación directa, solo rumor. La empresa. Sensible a escándalos metoinversos. Empezó a mirarla distinto. Proyectos que se le escapaban. Reuniones donde la excluían. Laura llegó a casa nerviosa. Creo que alguien está hablando mal de mí en la oficina. Yo la consolé, seguro son envidias. Ella se aferró a mí. Buscando protección en el hombre que orquestaba todo. Las niñas cumplían años. Fiesta en casa. Amigos. Familia. Yo actué el marido perfecto. Pero dejé caer comentarios sutiles, Laura está estresada con el trabajo últimamente. Suficiente para que sus padres preguntaran. Para que la semilla germinara. Marcos empezó a beber más. Lo vi en sus redes, stories borrosos. Posts amargos. Su ex lo acosaba con mensajes legales por la pensión. Él culpaba a Laura por complicarle la vida. Le escribió enfadado. Ella me lo mostró. Buscando consuelo. Es un loco. Yo asentí. Pero guardé esos mensajes. Empecé a dudar. Noches en vela. Mirando el espejo del baño moderno. Luz LED fría. ¿Valía la pena? Estaba perdiendo empatía. Convirtiéndome en alguien calculador. Ajeno a mis propias emociones. Recordaba al Javier de antes, apasionado. Confiar. Ahora era un estratega. Una tarde en retiro. Sentado en un banco. Vi a una pareja discutir. Él gritaba. Ella lloraba. Pensé, eso es honesto. Yo había elegido el camino largo. El veneno lento. Pero no paré. Contacté con un amigo periodista freelance. Le pasé datos anónimos sobre Marcos, deudas. Infidelidades pasadas. Un artículo pequeño en un digital, Creativos en crisis, cuando la ambición personal choca con la ética profesional. Sin nombres. Pero él lo reconoció. Perdió un cliente grande. Laura ascendió el estrés. Empezó a tomar ansiolíticos. No sé qué pasa. Javier. Todo se me viene abajo. Yo la abracé, estoy aquí. Y lo estaba. Más que nunca. Me costaba dormir. Soñaba con confrontaciones directas. Con violencia que nunca llegaría.
Despertaba sudando, cuestionando si esto era justicia o solo crueldad disfrazada. Pero seguía. Porque parar significaría admitir que su traición había ganado. El verano madrileño asfixiaba. Terrazas llenas. Noches largas. Laura perdió el trabajo. Reestructuración. Dijeron. En realidad, los rumores habían hecho mella. Llegó a casa destrozada. Llorando. Por primera vez. La vi vulnerable de verdad. Necesito empezar de cero. Dijo. Sugirió mudarnos. Cambiar de aires. Yo negué, las niñas están bien aquí. ¿Con el colegio? En realidad. Quería que se quedara. Que viera cómo su mundo se desmoronaba en el lugar donde lo había construido. Marcos se hundió más. Dejó la agencia. Volvió a vivir con sus padres en las afueras. Mensajes desesperados a Laura, me has arruinado. Ella los borraba. Pero yo los recuperaba. Sus amigos se alejaron. Comentarios sutiles míos en cenas, Laura ha estado distante últimamente. Familias que antes venían. Ahora excusas. Ella empezó a beber sola. Vino en la cocina. Mientras yo fingía trabajar. Siento que todo es por mi culpa. Confesó una noche. Lo es. Pensé. Pero dije, no. Amor. Son cosas de la vida. Yo también pagaba precio. Amigos me preguntaban por qué estaba tan distante. Dejé el gimnasio. Subí peso. Miradas en el espejo, ojos hundidos. Expresión permanente de cálculo. Me preguntaba si aún era humano o solo una máquina de resentimiento. Las niñas sufrían. Discusiones que oían. Tensión palpable. Sofía dibujó una familia rota en el colegio. La profesora llamó. Laura culpó al estrés laboral. Yo asentí. Intenté parar una vez. Borré archivos. Pensé en confesar todo y divorciarme limpio. Pero no pude. El daño ya estaba hecho. Y retroceder sería derrota. Laura intentó suicidarse con pastillas. ¿Poquitas? Un grito de ayuda. La encontré en el baño. La llevé al hospital. Allí. Con sus padres. Fingí devoción. La apoyaré siempre. Salió más frágil. Terapia intensiva. Yo pagaba. Asistía a sesiones familiares. El terapeuta hablaba de perdón. Yo asentía. Marcos desapareció de redes. Rumores, depresión. Internado. Laura dependía de mí totalmente. Económicamente. Emocionalmente. Yo controlaba todo. Y en ese control. Sentí vacío. La venganza no satisfacía como imaginaba. Solo dejaba cenizas. Otoño otra vez. Un año desde la confesión. Laura era una sombra, medicada. Sin trabajo. Aislada. Yo mantenía la fachada, proveedor. Padre. Ella pidió divorcio. No aguanto más esta culpa. Javier. ¿Te libero? Ironía máxima. Yo negué, no. Lucharemos juntos. En realidad. Preparaba el golpe final. Documentos reunidos, pruebas para custodia exclusiva. Ruina económica para ella. Pero dudé más. Veía a las niñas. Cómo sufrían la madre rota. Me vi en el espejo, frío. Vacío. Una noche. Laura encontró algunas pruebas.
No todas. Pero suficientes. Confrontación, lágrimas. Gritos. Has sido tú todo el tiempo. Asentí. Por primera vez. Honesto. Sí. Ella se derrumbó. ¿Por qué no me dejaste directamente? Porque quería que sintieras lo que yo sentí. Pero multiplicado. Silencio. Luego, eres un monstruo. Tal vez sí. Marcos se suicidó. Noticia en un periódico local. Sobredosis. Laura lo leyó. Palideció. Me miró, tú lo mataste. No respondí. Yo también me hundía. Terapia propia. ¿Se cree? El terapeuta, la venganza consume al vengador. Lo sabía. Pero no paraba. Planeé la separación, ella se iría con poco. Yo con las niñas. Pero en el último momento. Algo cedió. Quemé documentos. Propuse separación amistosa. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez cansancio. Tal vez resto de humanidad. O tal vez no. 2 años después. Divorciados. Custodia compartida. Laura vive en un piso pequeño en Vallecas. Trabaja en algo precario. Marcos enterrado. Yo en el ático. Solo con las niñas fines de semana alternos. Madrid sigue igual, tráfico. Terrazas. Vida. Camino por las calles. Pienso en todo. La venganza funcionó. Ella pagó. Pero yo también. Perdí el alma en el proceso. ¿Valió la pena? ¿Quién es peor, el que traiciona por impulso? ¿O el que destruye por cálculo? No hay respuesta. Solo silencio. Y la pregunta queda ahí. Flotando. ¿Habría sido mejor gritar desde el principio? O quizás. El silencio sí salva a alguien. ¿Al que lo elige? No lo sé. Y eso es lo que más duele.